de espectáculos que van a estar acá en nuestra icónica sala máster. Vamos a cambiar de materia y vamos a pasar a revisar temas internacionales, porque por estos días se ha estado realizando la convención demócrata en Chicago, ahí en Estados Unidos, con ya la asunción definitivamente de manera formal como candidata a la presidenta de ese país, a la presidencia de ese país, de la actual vicepresidenta Kamala Harris, en un evento que ya ha tenido varias cosas para comentar, así que para eso tomamos contacto con la doctora en Relaciones Internacionales e Integración Europea, académica y directora de la Escuela de Gobierno y Gestión Pública de la Universidad de Chile, la profesora Lorena Oyarzún, a quien le damos la bienvenida. Profesora, ¿cómo le va? Buenos días, muchas gracias por estar con nosotros. ¿Qué tal? Muy buenos días, muy bien, gracias. Sí, profesora, quería partir preguntando respecto de la figura de Kamala Harris, porque cuando estaban todas las dudas en torno a si Joe Biden iba a continuar con su candidatura a la repostulación, se hablaba mucho respecto de, bueno, quién lo reemplaza o quién asume como candidato o candidata, y el nombre lógico era el de Kamala Harris por ser la vicepresidenta, pero habían dudas respecto de la capacidad que ella podía tener como figura de crear un liderazgo que permitiese revertir lo que hasta ese momento era la tendencia en las encuestas, que era una victoria de Donald Trump. Pero durante las últimas semanas hemos visto que ha cambiado un poco la aguja y efectivamente da la sensación de que Kamala Harris estaba un poco contenida, ¿no?, detrás de la figura de Joe Biden, y ahora que ya ha podido asumir este rol, ¿no?, de candidata, se ha soltado y ha explotado como la figura que en un primer momento se pensaba que podía ser. ¿Cómo lo ha visto usted? Sí, efectivamente yo creo que ha habido un cambio también, porque pensemos que la situación en que el ambiente que había antes de que renunciara Joe Biden a ser nuevamente el candidato demócrata era de bastante tensión. Sabemos que no había tenido también la oportunidad, yo creo, de brillar o de tener mayor espacio para mostrarse. Pensemos que en el inicio, en el origen del mandato de Joe Biden, ella también fue como una carta bien interesante, y también había mucha expectativa sobre ella. Ya no solamente porque era afroamericana, con ascendencia india, porque tenía una trayectoria muy exitosa, ¿no es cierto?, en la fiscalía, sino que también se veía como alguien joven, capaz, con mucha energía, y esto yo creo que se ha recuperado en la última convención. O sea, si ayer vimos, por ejemplo, el ambiente que había en Chicago, con esta gran cantidad de asistencia, más de 50.000 personas, la verdad que era un ambiente festivo, donde pasó de alguna manera estas sombrías expectativas, donde casi se daba por perdida la elección. Pensemos que hacía una elección, más que elecciones, así una preelecciones con muchas situaciones bien especiales. Por ejemplo, el acontecido por su contrincante Donald Trump, que realmente eso también había generado mucha expectativa, y también había generado apoyo hacia la figura de Donald Trump después del incidente en que casi, ¿no es cierto?, le rozó la bala por su oreja. Entonces yo creo que ahora, en estas condiciones, cuando ya se sabe que ella es la elegida, porque tuvo más del 99% en las elecciones electrónicas, ¿no es cierto?, que se hicieron antes del desarrollo de la convención, le da un piso de mucho más confianza, y además de saber que puede ya, de que ella es la candidata. O sea, las figuras que han estado ayer, como Michelle Obama, Barack Obama, ¿no es cierto?, Hillary Clinton anteriormente, o sea, realmente los pesos pesados del Partido Demócrata están dándole su apoyo, y saben, o sea, y se siente en el ambiente que también hay una posibilidad donde realmente mantengan el poder. Sí, precisamente respecto de eso le iba a preguntar, profesora, porque respecto del desarrollo de la convención, porque han habido hartos hitos interesantes en estos 2 días. El más cercano, el de ayer, que es lo que le faltaba, podríamos decir, a Kamala Harris, que era la bendición de los Obama, que tanto Michelle como Barack se las entregaron durante la jornada de ayer, pero también de otros hitos que no se han comentado mucho, a lo mejor. Por ejemplo, la presencia de ex funcionarios del gobierno de Donald Trump, que
que han acudido a la Convención Demócrata a entregar su apoyo a Kamala Harris. Una exsecretaria de prensa, por ejemplo, emitió ahí unos dichos que fue bastante comentado incluso por colegas en Estados Unidos respecto de que era algo muy inédito, ¿no?, en el desarrollo de este tipo de convenciones, que una militante del otro partido vaya a la convención del antagonista a criticar al candidato de su partido. ¿Qué podríamos resaltar, ¿no?, de estas 2 jornadas de convención que hemos tenido hasta ahora? Mira, yo creo que hay varios hechos inéditos, tal como tú señalabas, el que esté una persona de que anteriormente apoyaba, ¿no es cierto?, al Partido Republicano, obviamente ese es un hito, y además yo creo que tiene que ver un poco con los mensajes que escuchamos ayer y lo que se ha intentado hacer, me imagino que va a ser todos estos días hasta mañana, que es un poco de llamar a la unidad y a la esperanza. Así como sabemos que la campaña del presidente Barack Obama, ¿no es cierto?, fue también como muy icónica, ¿ya?, donde su figura se simbolizó en esta esperanza, en este cambio, el primer presidente afroamericano. Yo creo que con Kamala Harris justamente se ha buscado, o la sensación que hoy por lo menos uno viendo la convención, escuchando también los distintos análisis, de que efectivamente se intenta tomar un camino donde se deja un poco fuera esta confrontación a la que generalmente hace alusión o a la que recurre su contrincante Donald Trump, y en este caso marcar la diferencia. Yo creo marcar esa diferencia donde todos pueden ser incluidos e incluidas, ¿ya? Yo creo que ese es un discurso y una estrategia que también están intentando potenciar. De hecho, hay varios, ¿no es cierto?, de quienes trabajaron en la campaña de Barack Obama, que ahora muy icónicos, que están trabajando con Kamala Harris, y creo que busca justamente ampliar esta posibilidad de quienes son simpatizantes sí o sí de los demócratas, sino que buscar más a los indecisos y a otras figuras que muchas veces son los votos que van pululando de uno u otro sector, y que con este tipo de discursos, tal vez con este tipo de estrategia, pueden volcarse, ¿no es cierto?, a detener un poco lo que han señalado los demócratas, ¿no es cierto?, buscar que sea realmente haya un camino hacia adelante, un camino hacia la esperanza, como ellos están buscando tener esa marca. Profesora, ¿cómo ha visto la reacción de Donald Trump y el Partido Republicano en general a esta candidatura? Porque da la sensación de que todavía no se recomponen, ¿no?, respecto de este cambio y de cómo afrontar esta nueva etapa de la campaña. Sí, bueno, eso yo creo que fue una jugada, o sea, no había otro camino para el Partido Demócrata en realidad, porque todo hacía prever, ¿no es cierto?, que si se enfrentaba con el candidato Joe Biden, con el presidente Joe Biden, efectivamente iban a salir muy para atrás en los resultados. Entonces, eso descolocó en este escenario a esta figura que, como te decía, en un primer momento se pensó como el reemplazo, ¿no es cierto?, del presidente Biden en el origen, y después quedó muy en un segundo plano. Todos hablaban, tú decías cómo se había hecho este cambio, donde hoy ella está figurando, donde ha sido, ¿no es cierto?, patrocinada por los principales delegados, superdelegados, por figuras políticas de la talla, como ya mencionábamos, de Obama, de los Clinton, etc. Entonces yo creo que el discurso que él tenía anteriormente instalado, que le estaba sirviendo, era con un potencial candidato que era mucho más débil. Obviamente el tema de la juventud de Kamala Harris también es un aporte para ella sin tener que hacer nada, ¿ya? El que sea mujer, yo creo que también es un símbolo también de cambio de tiempo. O sea, de alguna manera Estados Unidos, esta también podría ser una elección histórica para que por primera vez una mujer asuma estos desafíos, ¿ya? Y además con un escenario donde Trump tiene efectivamente un apoyo muy fuerte y muy de base. Entonces, el desafío de él, y tal como tú señalas, es que no ha logrado ampliar, no ha logrado convocar estos mayores y amplios apoyos que podrían efectivamente marcar esta diferencia entre quién gana y no, porque su discurso, más bien como lo conocemos y lo hemos conocido, ha sido muy confrontacional. Sabemos que el tema de las fake news también y del trato, de la forma en el trato con los adversarios es muy fuerte. Entonces eso, en este caso, con
con Michelle Obama por lo menos no le ha resultado, y hemos visto este cambio donde hay esta esperanza que tiene la convención, y este ambiente festivo no es de la nada, también viene de las mediciones donde efectivamente se ve que hay mucho repunte y es muy competitiva Kamala Harris. Sí, a propósito de ese tema, profesora, de la competitividad, bueno, sabemos que el sistema electoral estadounidense tiene sus particularidades, donde incluso no necesariamente se necesita sacar más votos, sino que ganar en la mayor cantidad de estados posibles. Y siempre se habla de estos estados bisagra, ¿no? De estos estados que están permanentemente en disputa, o que son como una suerte de péndulo, que van para un lado, para el otro, dependiendo del momento que esté viviendo el país. ¿En qué nos deberíamos fijar de aquí hasta que se produzca la elección, profesora? ¿Cuáles son los estados donde, por ejemplo, los demócratas tienen que hacer énfasis en la campaña para tratar de asegurar esos delegados que le permitan la gana a la presidencia? Sí, mira, tal como tú decías, en las elecciones estadounidenses siempre se habla de estos estados de tipo pendulares, swing state o estados bisagra, porque efectivamente es donde sabemos que pueden marcar, los votos tienden a cambiar de una elección a otra y pueden variar, ¿no es cierto?, a demócratas o a republicanos. Entonces, en ese sentido, yo creo que es importante pensar que en función, ¿no es cierto?, de la cantidad, pensando en que son 50 estados, que van a haber 538 comisarios, la forma va a tener que ser buscar ampliar, yo creo, la narrativa, porque claro, uno ha visto cómo ha ido evolucionando Kamala Harris, pero Kamala Harris también, yo creo que se ha hecho una estrategia también de ser un poco más alegre, festiva, porque se conocía como alguien muy, muy seca, ¿no es cierto? Entonces, en ese sentido, los electores, por ejemplo, de estados como California, obviamente, que sabemos que es donde está su nicho, podríamos decir, pero en otros estados efectivamente va a ser mucho más, yo diría, más complejo el instalar una narrativa, el instalar una estrategia que sea mucho más convocante en ese sentido, que donde logre calar esta idea de que este gobierno va a ser para todos, independientemente que sean demócratas o que sean republicanos. Y eso yo creo que va a ser como el desafío que tienen ambos, como te decía, porque efectivamente son 8 los estados, yo creo que donde se decide generalmente el proceso de las elecciones, y las estrategias no pueden ser similar como para cada uno de estos estados. O sea, ahí va a ser muy importante, yo creo, la estrategia comunicacional que van a tener y de qué manera van a poder efectivamente lograr sensibilizar a una población que también está está totalmente polarizada, como decía, y donde hay un sector más centro que no está definido, que yo creo que esto van a tener que jugársela efectivamente, ¿ya? Y no va a ser fácil. Estamos conversando con la profesora Lorena Oyarzún, doctora en Relaciones Internacionales e Integración Europea, académica y directora de la Escuela de Gobierno y Gestión Pública de nuestra Casa de Estudios, a propósito de esta convención demócrata que se desarrolla por estos días en Estados Unidos y que va a culminar con la unción de la vicepresidenta Kamala Harris como candidata a la presidencia de ese país por el Partido Demócrata. Profesora, en las últimas elecciones de Estados Unidos vimos una particularidad que se repitió en muchos estados, ¿no? Que en las zonas, por así decirlo, urbanas de esos estados, los demócratas sacaban una alta votación, pero no así en las periferias, en los sectores, podríamos decir, rurales, más el Estados Unidos profundo, podríamos calificarlo de esa forma. ¿Ha el Partido Demócrata aprendido, por así decirlo, esa lección de ampliarse también a esos sectores, o todavía siguen siendo un reducto muy fuerte de los republicanos y de Donald Trump? Yo creo que todavía les falta trabajo por hacer en esos grupos, porque efectivamente,
por lo menos lo que muestra la evidencia sobre las elecciones, no sé, anteriores. Tú sabes que las predicciones y las encuestas muchas veces uno tiene clara los números y después en las elecciones esto puede cambiar, pero si uno se da cuenta en las elecciones anteriores, gran parte de quienes han votado por Donald Trump y por republicanos, pero particularmente el discurso de Donald Trump justamente recala muy fuertemente en estos grupos. Ya población rural, muchas veces con menos estudios, y en este caso yo creo que tiene un desafío muy importante Kamala Harris, porque justamente una de las críticas que se hacía, o más bien, más que críticas, podría ser como de las debilidades de la figura de ella, era que se mostraba como claro, muy bien en los estados que son claramente demócratas, donde la tendencia es más progresista, donde los temas, por ejemplo, sobre el aborto, la opción libre de la interrupción del embarazo, sobre las minorías, etcétera, es mucho más fuerte, pero temáticas sobre el cómo la clase trabajadora en Estados Unidos se puede sentir amenazada justamente por esta diversidad y estos discursos muy anti-inmigración, por ejemplo, de Donald Trump, claro, calan muy fuertemente en sectores muchas veces que no están que tienen muchas más vulnerabilidades socioeconómicas y en términos de también accesibilidad a la educación. Y en este caso, un poco también mencionando con lo que tú mencionabas anteriormente, estos estados bisagra en general son casi siempre los mismos, pero igual cambian los porcentajes en cómo van votando de una elección a otra. O sea, en general, si uno ha visto la estrategia, claramente se ve que en estados como, por ejemplo, no sé, Arizona, Michigan, Pensilvania, que es algo que también se ha dado bastante, van a tener que tener estrategia, no sé, Wisconsin, Carolina del Norte, Colorado, donde vemos que los porcentajes por donde gana cada uno de estos candidatos, ya sea demócrata o republicanos, son muy marginales, ¿ya? Entonces sí se da esta batalla y efectivamente yo creo que hay un sector que tal vez la estrategia no va a ser tener que pelear esos votos con los que ya están convencidos, ¿no es cierto?, con el Partido Republicano y particularmente con la figura de Donald Trump, como sabemos, ¿ya? Pero sí hacer una estrategia y que creo que va en la línea justamente que te mencionaba, lo que se ha visto en la convención, a quienes están reclutando para estar liderando esta campaña de Kamala Harris, es justamente que la vean como alguien más cercana, como alguien que no tan lejana en esta aura, ¿no es cierto?, como más de solemnidad, como fiscal, tan fuerte, que también es una fortaleza por un lado, pero que efectivamente necesita esa cercanía del ciudadano de día a día común, ¿no es cierto?, donde obviamente cuesta y hay que buscarse o intentar tener mejores condiciones de vida diariamente. O sea, sabemos que ella pertenece a una élite con altísima, ¿no es cierto?, educación, pero sí tiene, como te decía, estos elementos que yo creo que la destacan y muestran que ella de por sí tiene una carrera muy fuerte. Ella ha sido precursora en muchas áreas y, como te digo, muy destacada en su trayectoria profesional, y del mismo modo sus orígenes también, al ser diverso, algo que pensemos que en el caso anterior con el presidente Obama fue muy cuestionado. No sé si recuerdas que Donald Trump ocupó una estrategia para debilitar un poco, decir que Barack Obama no era estadounidense. En el caso, y que estos han hecho un poco han retomado ese discurso para hacerlo algo positivo dentro de esta diversidad, ¿no es cierto?, que se quiere buscar y que como te decía, a mí me llamó mucho la atención ayer en los discursos de los Obama, en esta idea de vamos hacia adelante, volvió la esperanza, y el cómo quieren hacer algo, dar mucho énfasis a la idea de que hay posibilidades, que claramente que hay una alegría y donde todos están convocados. Sí, una épica, que era lo que le faltaba finalmente a la candidatura de Joe Biden. Bueno, profesora, queremos agradecerle el hecho que haya estado con nosotros a esta hora de la mañana. Obviamente todavía nos queda campaña por delante, así que probablemente estemos requiriendo su ayuda nuevamente, así que la esperamos pronto. Un abrazo, que tenga un buen día. Bueno, un abrazo, muchas gracias.
Hasta luego. Hasta luego. Y cuando son las 8 de la mañana con 30 minutos, hacemos una pausa en esta primera edición de Radio Análisis, pero siga junto a nosotros porque en breve llega Montserrat Rolano para conversar con nuestros invitados en el panel de debate que tenemos habitualmente acá a esta hora de la mañana. Y yo me reencuentro con ustedes a las 9:30 también con un interesante invitado.